nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Estamos ya en este tiempo ordinario, aunque le llamamos hoy ya el segundo domingo, pero el primero no fue ordinario, era el bautismo de Jesús, semana pasada. Hemos dejado ya esta participación especialmente alegre de la Navidad y nos ponemos tras las huellas de Jesús, que nos llama a ser sus discípulos. Lo veremos en las lecturas. Nos sentaremos a su mesa para convertirnos en miembros de su cuerpo y testigos de su Evangelio. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú, el Cordero de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tu palabra que nos muestra la voluntad del Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Mesías y Salvador, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez, se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos encontrado al Mesías, que es el Cristo. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Él. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos al principio de este tiempo ordinario. Es el segundo domingo oficialmente, pero es el primero después del tiempo de Navidad y primero en tiempo ordinario. Y estamos empezando lo que sería la predicación de Jesús, ya de adulto, ya cuando empieza a predicar, empieza la vida pública. ¿Y cómo empieza? Pues empieza, bueno, cada evangelista empieza a su modo, pero nosotros empezamos aquí con la llamada de Jesús a los primeros discípulos. Pero curiosamente los 2 primeros discípulos no los llama Jesús, sino que son ellos que van a Jesús. Lo hemos visto con Andrés y Juan. Son ellos los que son discípulos de Juan el Bautista, preguntan a Juan Bautista: ¿y el Mesías qué? Y entonces él les dice, pasando Jesús por allí, justo poco después del bautismo de Jesús: Este es el Cordero de Dios. Dejan a Juan, se van con Jesús. Y la pregunta es: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y les dice, pues simplemente: venid y veréis. En el fondo es el sentido de ese apostolado profundo, que es conocer a Cristo y llevar la gente a Cristo. No a las ideologías, no a lo que yo pienso, no a que seáis como yo, lo que sea, sino a Cristo. Porque Cristo es el Señor y Salvador, Él es el Hijo de Dios. Y allí la misión de todo cristiano es ser testigo de Cristo para que cuantos más puedan ser llevados hacia Cristo y salvarse. Y vivir según el Evangelio. Y hay una vocación para todos. Y la vocación no es
como muchos piensan, la vocación a ser médico, la vocación a ser ingeniero, biólogo, torero, lo que sea. No va por ahí la vocación. La auténtica vocación es vocación a ser cristiano. Y eso hasta los padres de la Iglesia, hasta San Agustín lo entendía muy bien. La primera vocación y la más importante, la fundamental y radical es ser de Cristo, ser cristiano. Lo decía muy bien San Agustín cuando decía a sus fieles, él como obispo, con vosotros soy cristiano. Es verdad que para vosotros soy obispo, pero con vosotros soy cristiano. El cura no deja de ser cristiano, el obispo no deja de ser cristiano, el papa no deja de ser cristiano. Y la vocación a la santidad viene del bautismo, o sea, del ser cristiano. ¿Y quién es el cristiano? El que, habiendo pedido perdón a Dios de sus pecados, quiere vivir según el Evangelio por medio del bautismo y de la gracia. Ese es el cristiano. El que pasa de Cristo, aunque esté bautizado, es cristiano. Si no vive la gracia de Dios, no lo es. Lo es a nivel de que está inscrito en el libro de bautismos. Sí, vale, sí. ¿Y qué? ¿De qué me sirve estar inscrito en un libro si a la hora de la verdad no vivo en Cristo? Algunos incluso dirían más, dirían, ¿de qué me sirve incluso ir a misa si no vivo cristianamente? Es un poco lo que nos dice esta segunda lectura de hoy, cuando nos hablaba San Pablo de la fornicación. El cuerpo es para el Señor, hemos sido comprados a gran precio, somos templo del Espíritu Santo. Esa mentalidad de muchos, yo no hago nada a nadie, yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo, yo no hago nada mal a nadie, ya está, ya soy cristiano porque no hago mal a nadie. ¿Qué no sabes que eres propiedad de Dios? Que se te pide ser puro ante Dios, que se te pide ser casto, que se te pide vivir bien y no simplemente dejarte llevar por todas tus apetencias y por lo que te da la gana y vivir como si Dios no existiese. No, yo no hago daño a nadie. No, es que ser cristiano no es solo no hacer daño a nadie, es hacer el bien y buscar el bien que Dios quiere. Por eso hemos de estar muy atentos con todo lo que sea el vivir según el Evangelio. Y esa vocación la hemos visto, la vocación cristiana la vemos aquí, vemos ese primer apostolado, como Andrés invita a su hermano Juan a conocer a Jesús. Eso es el apostolado, invitar a conocer a Jesús. El apostolado no es invitar a que creas en mis ideologías, en mis cosas, solo en mi grupito. El apostolado es llevar a Cristo a la salvación, al bien. Es lo que hacían los apóstoles, por eso apostolado. Y es lo que nos pide el Señor. La primera lectura es la vocación de Samuel, una vocación que todos hemos leído muchas veces y que se nos enseñaba ya en la catequesis desde niños. Este niño Samuel, consagrado al templo, que empieza a oír la voz del Señor. De acuerdo que nosotros en esta vida no la oiremos seguramente como la oía él, que la oye directamente, pero se nos muestra la primera vez que lo oye. Samuel, Samuel, no entiende nada. Se va a Elí. Elí era el sacerdote y a la vez en aquellos tiempos el juez de Israel. Y allí en Silo, es plena noche, despierta Elí, yo no te he llamado. Y a la tercera vez se da cuenta, es Dios que llama. Pues aprende a conocer la voz de Dios. Y dile al Señor que estás allí, que tu siervo escucha. De alguna forma se nos está diciendo a nosotros, Dios nos habla de 1000 formas. No nos ha de venir a hablar en medio de la noche diciéndonos nuestro nombre y que nosotros le respondamos allí en una aparición cara a cara, no es eso. Pero Dios continúa hablando por medio de su Iglesia, por medio de la Escritura, por medio de tantas cosas. Y hemos de estar con los oídos abiertos, escuchando al Señor, estando atentos a Él, y de esta forma ir creciendo en santidad, en comunión con Cristo, uniéndonos a Él, y así
podamos llegar en el momento de nuestra muerte al reino de los cielos. En el fondo, nuestra vocación a la santidad es esa, a estar en comunión con Cristo. Y así, como hijos de Dios, el Padre nos acoja como hijos suyos y podamos vivir la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. Oremos al Señor nuestro Dios, el Dios que nos habla y también que nos escucha. Por la Iglesia, para que permanezca atenta a las llamadas de Dios en las circunstancias del mundo actual, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que dirigen las naciones y los pueblos, para que se conviertan a pensamientos y proyectos de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Por los llamados al ministerio sacerdotal o a la profesión de vida religiosa, para que perseveren en la fidelidad, roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Por nosotros que permanecemos como discípulos aquí con el Señor, para que sepamos buscarlo hasta encontrarlo en nuestra vida de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vuelve tu mirada, Señor, escucha la oración de todos nosotros que estamos aquí en tu presencia y ayúdanos a hacer tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro la verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerme con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré. Que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso que doy. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio de su nombre, para nuestro bien y de todas Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con un mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos antes de acabar. Recordemos, mañana empieza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Es una semana del 18, 8 días son prácticamente, de mañana hasta el día 25, del 18 al 25, donde se celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Rezaremos en las misas y se pide a cada uno que rece por esta unión de todas las iglesias en la única Iglesia de Cristo. Y que seamos también, para eso de empezar, porque nosotros católicos lo seamos de verdad. Miércoles 8:45 de la tarde, de la noche, club de lectura, será telemáticamente, el temario y todo lo encontráis en las carteleras. Jueves, también 8:45, habrá la meditación y estudio de las lecturas del domingo, que también se hará telemáticamente. Sabéis que ahora todas las reuniones están prohibidas. Lo único permitido es el despacho parroquial y las misas con este aforo del 30%. Por eso enviamos, cuando se pasa el aforo, a la sala de Mosén Jaume Oliveras hasta que se llena también allí el aforo permitido. De momento nos va bien. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo, buena semana a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.